Dios no le va a correr factura por lo que el hermano haga. Por eso es que no debemos, hermano, de preocuparnos tanto por el vecino, por el hermano, porque hay hermanos que sufren mucho, que si la hermana se pinta las uñas, que si está con el vestido estrecho, que el vestido está muy alto. Hay gente que se trasnocha más como por la vida del otro que por la propia. Pero ojo con su salvación, hermano. Su salvación es la prioridad. Amén. Cada uno dará cuenta. Bendito sea el Señor. Y dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por favor, siéntense, mis hermanos. Gracias a Dios. Bueno, el Señor, hablando del Señor Jesucristo en su manifestación como hombre, como humano en la tierra, en varias ocasiones se refirió a la importancia de ser esforzados, de luchar, de vencer. Y para vencer, hay muchas referencias en la Biblia que toman como ejemplo. Me gusta de la Biblia que toma ejemplos de la agricultura, toma ejemplos de la pesca, de las viñas, de los cultivos, de los constructores, de los atletas. Y siempre toma ejemplos por el estilo para llevarlo al campo espiritual y comunicarnos una gran verdad. Entonces, por ejemplo, permítame tomar un ejemplo que toma el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablando de los atletas, los que corren en el estadio, y dice: ellos se esfuerzan para alcanzar un premio corruptible, pero nosotros nos esforzamos para una corona incorruptible, para un premio que vale la pena, que es mucho más superior que cualquier premio que usted pueda imaginar aquí en la tierra. Entonces, desde el Antiguo Testamento, yo diría que hay una línea de consejos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una línea de consejos en todos los libros. Siempre la exhortación es a que el creyente sea un creyente luchador. Esto seguramente de manera implícita nos dice que el Señor no nos va a hacer todo. Él hace lo imposible, lo que yo no alcanzo a hacer. Pero nosotros debemos hacer lo que es posible, lo que está al alcance de nosotros. Por ejemplo, el Señor quiere hacerse un gran milagro en las bodas de Caná. ¿Usted se acuerda del milagro en las bodas de Caná? ¿Qué sucedió allí? Convirtió el agua en vino. Qué milagro tan grande, ¿no? Qué milagro tan grande. El agua pertenece al género mineral, natural, pero ya el vino viene de una línea de vegetal, en el que para tener vino hay que tener un proceso impresionante, desde limpiar o organizar el arado, abonar, sembrar la semilla, y todo ese proceso de tiempo y de trabajo y de inversión. Pero Él en un instante convierte el agua en vino. Eso es un milagro extraordinario. Pero a mí me gusta que en todos los milagros que el Señor hizo, que son extraordinarios, Él colocó una parte y el hombre tuvo que aportar la otra parte. Por ejemplo, vamos a hablar del milagro de la conversión del agua en vino. Y él iba a convertir, digamos, hacer el milagro, ejecutar todo lo que era imposible. Pero le dijo a los que estaban allí: llenen las tinas de agua. Esa era la parte que el hombre tenía que hacer, que ellos tenían que hacer.
Número uno, conseguir las tinas, porque no sabemos si estaban en casa o les tocó regarse a conseguir las tinas, ¿cierto? Luego mirar dónde estaba el agua, agua limpia, agua potable, y hacer el esfuerzo de traer con vasijas y llenar, y listo, están las 6 tinajas de agua. Ahora entra a operar el poder del Señor Jesucristo para hacer el milagro. Pero a mí me gusta siempre que el Señor quiso que el hombre fuera partícipe. Es decir, no le va a hacer todo. Y él había podido dar la orden y hacer aparecer las 6 tinas llenas de agua de una vez, para no incomodar a nadie, para no exigirle esfuerzos a nadie. Pero él quiere que el hombre sea participante. Él es el que salva, pero él quiere que nosotros nos esforcemos a predicar, a sostener una iglesia preciosa, ¿cierto? A administrarla, ir a evangelizar. Y él es el que salva, perdona el pecado, limpia la mancha del pecado, lo que nosotros no podemos hacer. Él lo hace, pero siempre espera que nosotros hagamos una parte. Entonces oramos, predicamos, ofrendamos, diezmamos, evangelizamos, invitamos al amigo, porque esa es la parte que a nosotros nos toca hacer. Va el Señor a darle de comer a más de 5,000, pero hay un muchacho que trajo un fiambre. Aquí hay 2 panes y 5 peces. El muchacho aporta ese fiambre. Amén, hermanos. Y el Señor alza sus manos, ora, bendice esos panes y esos peces, y entonces hubo comida para todos. Tremendo milagro, pero hubo el aporte de alguien, ¿cierto? Él va a sanar a la mujer con el flujo de sangre, y es su poder el que la libera, pero ella tuvo que buscarlo donde estaba, abrir brecha por en medio de una multitud de gente, que usted sabe lo difícil que es, una multitud de gente que aprieta, que tanto que Pedro dijo: Señor, la multitud aprieta y esto aquí está difícil. ¿Cómo dice usted quién me ha tocado si esto aquí está impresionante? Imagínese usted una débil mujer abriendo camino por dentro de una multitud. El esfuerzo. Entonces no siempre el Señor me va a dar todo. No espere que Dios le haga todo. Amén. Hay cosas en las que nosotros debemos hacer el esfuerzo. Entonces, cuando el Señor dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, hay otro texto que dice: la puerta estrecha, ancho es el camino. Bueno, hay que decir, hermanos, que la vida espiritual tiene unas dificultades o oposiciones, pero son cosas que son superables por el ser humano, por el creyente. No diga que usted no puede ser fiel, no diga eso. Usted sí puede. Lo que pasa es que usted no quiere hacer la parte suya, que es renunciar al pecado, renunciar a la mundanalidad, ¿sí? Y esforzarse de tal manera que pueda comenzar a caminar por el camino angosto. El camino ancho pues habla de todo el libertinaje, habla, dice, viste, practica pecado, no tiene que negarse a sí mismo, así que es ancho con toda su amplitud. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta segunda parte del texto dice: porque os digo que muchos, dice el Señor, procurarán entrar y no podrán. A mí me parece que esos que no podrán se refiere a los que no quieren negarse a sí mismo. Esos que no podrán entrar son los que quieren ser salvos, pero los apetitos de la carne ellos no pueden vencer. El apetito de los vicios, el apetito del pecado, la mundanalidad. Es decir: ay, yo quiero ser salvo, pero es que no puedo. No, es que me gusta la cerveza, es que me gusta el baile. Dicen algunos por ahí, me da risa cuando dicen: es que me gustan las mujeres, como si a nosotros los evangélicos no nos gustaran. Oh, claro, eso es natural, pero, amén, el Señor siempre tiene una línea correcta para vivir.
y cómo ser fieles a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda a Timoteo capítulo 2, el verso 1, dice el texto que a mí me ha gustado citarlo mucho. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo. Pablo ya es un, pues, digamos, pastor, es apóstol, pero es encargado pues de la obra del redil, especialmente fue misionero, ¿no? Y claro que administraba y aconsejaba muy bonito, se ve en sus escritos, a los creyentes que en cada lugar se ganaba, consejos tan sabios. Pero se refiere a Timoteo, que es un muchacho joven que está principiando su ministerio, y le dice estas palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese término esfuérzate viene hablando de eso, hermano. Nos habla de la misma, de la mismo ahínco que hay que tener para uno poder caminar. Hay mucha gente que se va a perder y se va a condenar y se va a ir al abismo, al hueco, al infierno mismo, porque no pagaron el precio de un esfuerzo. Hay que ser esforzados, hermanos. Y nada más, hoy, por ejemplo, yo estaba hace tiempo con un problema bueno, a mí no me han declarado hipertenso ni nada de eso, gracias a Dios he sido muy alentado. Pero un día fui del médico, un hermano que es médico general en la ciudad de Tuluá, asiste a la sede central allá, y a mí me gusta ir, particularmente me gusta ir con él. Me tomó la presión y dijo: tiene la presión alta, mano. Entonces me dijo: no puede, suspenda la sal, suspenda, bueno, no sé qué más cosas me dijo. Y a mí me gustaba mucho echarle sal por ejemplo, al huevo frito, al aguacate, y a veces cargarle un poquito porque he sido un poco saladito para comer. Pero de ahí para acá me daba duro comerme el aguacate sin sal, muy duro. Y me daba duro comerme el aguacate, el huevo también sin sal. El huevo frito, pues así que uno le tira Pero comencé a hacer un esfuerzo. Dije: no, pero si es que si me hace daño, ¿por qué yo tengo que comer lo que me hace daño? Y así pasa con algunos. El médico le dice: no puede comer la sal, no puede comer el dulce o bajitico de dulce. Duro que cuando la hormona comienza a pedir sal o comienza a pedirle azúcar, entonces uno tiene que entrar a esforzarse, a negarse o a negarle al cuerpo esos gustos. Hoy me como el aguacate sin sal ya, y no me hace falta la sal, a fin de poder lograr una estabilidad, porque donde me declaren hipertenso, mano, ahí sí grave, hasta me asusta. Y en la misma noticia del médico hasta me vuelve enfermo y me declaran hipertenso toda la vida. Digo: no, yo paro ahí y no he vuelto a echarle sal a la sopa ni a nada. Porque a veces tenemos que hacer esfuerzos para el bien de nosotros mismos. Hermano, mi papá, discúlpeme, a la memoria de mi papá, que respeto mucho, un hombre de Dios, nunca fue un predicador, nunca fue pastor, nunca fue nada. Él fue un creyente de la banca, pero fue un hombre ejemplo, un ejemplo. Pero pobrecito mi papá, él se dejaba llevar, le gustaba mucho el chicharrón con arepa. Y recuerdo verlo, que el médico le dijo: esto le hace daño. Y recuerdo verlo comiendo estos chicharrones con arepa, eso la grasa le bajaba por aquí. ¿Cierto? La sal. Y eso llega a un momento en el que eso le cobra factura. Cuando nosotros nos esforzamos para el bien de nosotros, ahora dígame usted, la vida espiritual sí que merece esfuerzos, negarse uno mismo. Ahora, los que están simpatizando, comenzando a escuchar la palabra de Dios, usted quiere ser salvo, pero dice: no, es que me gusta la rumba, me gusta el aguardiente, me gusta el prostíbulo. Qué peligro para el alma. Y que el apóstol, inspirado por Dios, dijo: absténganse
de esos apetitos de la carne que batallan contra el alma. Y si a algo hay que poner cuidado es, amén, al valor que el alma y la salvación tiene. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, casi en todos los aspectos de la vida alcanzamos éxitos a través de pequeños o grandes esfuerzos. Por ejemplo, yo estaba pensando que en la crianza de los hijos hay que hacer esfuerzos para uno criar un hijo. Los hijos deben de ser conscientes y darle una buena vida a sus padres, portarse bien, porque es la manera como ellos pueden recompensar un esfuerzo, hermano. Y supiera usted que criar un muchacho, los que son padres de familia saben que ellos nacen y de inmediato comienzan los desvelos, equivale a trasnochos, ¿no? Comienzan las preocupaciones cuando ellos se enferman. Un niño llora y llora y llora y que no habla y que no dice que le duele, y comienza uno a angustiarse. Corra para el médico a medianoche, a la 1, 2 de la mañana. O sea que todo eso a través de esfuerzos. Y nacen ellos, hermanos, y se sigue el trabajo, el trajín. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el niño llega a la guardería, todo es cuestión de esfuerzo, que pesar para soltarlo. Y el niño comienza a llorar, extraño a mi mamá, a mi papá. Cuando el muchacho llega a la escuela, y si es el caso cuando llega a la universidad, siempre con esfuerzos, y dele, y dele, y dele. La vida está compuesta por esfuerzos. Alabado sea el nombre del Señor. Para levantarnos el pan diario, esfuerzo. Trabajo, empleo. ¿Dónde hay trabajo? Yo tengo que trabajar, yo tengo que producir. Y siempre son esfuerzos, ¿cierto? En la vida cotidiana. Para vivir en familia acorde con los sanos principios, la vida cristiana y la convivencia sana, hay que hacer esfuerzos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hay que sacrificar gustos? Hay que tolerar una persona que es difícil. Muchas veces a fin de que la vida pueda continuar. Pero hablemos un poco más sobre la importancia de la vida espiritual, los esfuerzos en la vida espiritual en pro de una salvación que es tan grande. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo a través del escritor a los hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que el Espíritu Santo lo llamó y no se equivocó al decir que esta salvación es una salvación grande. No es que se trata de salvar el alma, que nadie más puede salvar, por ningún medio se puede salvar. Oiga, salvar el alma, que si le pusiéramos precio no se le puede poner precio a un alma, porque tiene un valor incalculable, señores. Tanto que el Señor dijo: ¿qué recompensa tendrá el hombre por su alma? ¿Qué ganará el hombre por ganarse todo el mundo? Oiga, ser dueño de todos los millones que hay en la tierra, el oro, la plata, pero perder el alma. Dijo Jesús, ¿qué gracia es esa? Él quiso decir. No tiene significado, no tiene valor, no tiene importancia tener tanto y finalmente perder el alma. Porque es que el alma tiene un valor. Entonces los esfuerzos que hagamos para perseverar, para ser fieles, para avanzar, negarnos al pecado, hermano, hay que negarnos a lo que sea. Amén. Para perseverar hay que hacerlo mediante esfuerzos. Alabado sea el Señor. Hay que hacer esfuerzo porque en la vida espiritual Dios hace lo que es imposible. Nosotros por las fuerzas nuestras no pudiéramos. Hay de aquel que confía en sus fuerzas. Entonces cree que es el que más fe tiene, el que más ora, cree que mejor dicho es el superhombre, el supercristiano. No, hermano. Esto es por la gracia. Y lo que no alcanzamos a hacer, Él lo hace por su misericordia y por su gracia. Los que llevamos 34, 40, 50 años en el Evangelio, es por su gracia. Amén, porque gracias a Él nos ha guardado. Amén. Para vivir una vida de santidad hay que ser esforzados.
porque no, los que hemos perseverado, por ejemplo, yo estoy cumpliendo 35 años en el Evangelio apenas, para unos apenas, porque hay otros que llevan 50 años y más. Pero haber perseverado tantos años ha sido a través de luchas. La misma Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Oiga, hermano, a través de muchas tribulaciones. Podríamos traducir eso, es necesario que a través de muchas dificultades, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tentaciones, es necesario que a través de muchos obstáculos entremos y lleguemos al reino de los cielos para heredar bendición, para heredar salvación. Hermano, ¿cómo no esforzarse para algo que es tan grande y que después de todo el beneficiado es usted mismo o yo mismo? Cuando hablamos de que la salvación del alma es algo aquí como tan personal. Dios no le va a correr factura por lo que el hermano haga. Por eso es que no debemos, hermano, de preocuparnos tanto por el vecino, por el hermano, porque hay hermanos que sufren mucho, que si la hermana se pinta las uñas, que si está con el vestido estrecho, que el vestido está muy alto. Hay gente que se trasnocha más como por la vida del otro que por la propia. Pero ojo con su salvación, hermano. Su salvación es la prioridad. Amén. Cada uno dará cuenta. Bendito sea el Señor. Oiga, hermano, para orar hay que hacer esfuerzos. ¿Cuántas veces uno no quiere orar? Yo hay veces quiero orar y como que no quiero orar. Pero uso la razón. Y la razón me lleva a decir, yo no me puedo dejar llevar por qué rico orar. Sí, claro, orar es sabroso, orar es rico. Pero hay tiempos, hay temporadas, hay épocas en las que no es tan rico, no es tan bueno, sino que lo hago porque voy en el nombre de Jesucristo y me voy esforzando a cuando el diablo me ponga obstáculos para que no lo haga. Ayunar, hacer vigilia, postrarse, sacar tiempo para leer la Biblia, y más el que tiene nosotros, gracias a Dios, los pastores tenemos una bendición, que es que tenemos todo el tiempo para esto. Esa es la bendición de uno, el honor de ser un pastor, que uno tiene todo el tiempo. Y si, por ejemplo, yo me agarro a orar y estoy cargado de sueño y llego a dormirme, ojalá no nos pase, pero si llega a pasarnos, listo, uno dice, pues bueno, voy a orar, qué día estaba agotadísimo yo. Y me fui y me puse a orar y no podía orar. Me quedaba como dormido, estaba como enfermo. Entonces fui y me recosté una hora y media y me levanté otra vez nuevecito, hermano. Y ahora sí, a orar en el nombre de Jesús. Porque el cuerpo también necesita en su momento. Por eso es que es aconsejable que el tiempo se maneje muy bien. Porque a veces tenemos oposición tan fuerte para orar, pero es que nosotros nos damos el lujo de perder el tiempo, a veces en el celular, a veces en cosas que no vale la pena. Y entonces imagínense el que se va a acostarse cargado de sueño a las 11, a las 12 de la noche. Hay gente que hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, están, hermano, allí en el internet, en el computador, en el celular. Lástima ese tiempo. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener ese tiempo para aprovecharlo para crecer en el reino de Dios? Y entonces el problema es que el creyente llega a esa hora bien trasnochado, hermano, a orar, ya no puede orar porque va cargado de sueño, y está cargado de cansancio y de pronto de sueño. Entonces, claro, para orar pues tiene que quedarse quietico, y ahí queda el montón. Pero qué bueno que en la medida nosotros podamos orar al Señor tempranito, hablar con Él, podamos sentirlo. Porque uno, ¿cómo siente a Dios, hermano? Hablando con Él. Bendito sea el Señor. Entonces, a veces tenemos que hacer esfuerzos de ese tipo para poder avanzar.
para perdonarle el agravio a otro. ¿Ustedes qué dicen? Hay cosas fáciles de perdonar, pero hay otras cosas que son muy duras de perdonar. Pero ¿cómo lo logra el creyente? Usa la razón, es que ese es el mejor camino. Dicen que el que no perdona y el que está lleno de amargura, de rencores, de venganzas, de cosas, hasta se enferma, hasta gastritis le da. Dicen que es lo primero que da. Gloria al Señor, hay poder en Jesucristo. Pero nos esforzamos para perdonar, aún las cosas que son difíciles de perdonar. Hay que esforzarse, hablando del esfuerzo, hay que esforzarse a perdonar. Al Señor sea la gloria. Hermano, para el servicio a Dios, que es tan honroso, muchas veces tenemos que esforzarnos para servir a Dios. Porque el que de pronto no tiene la oportunidad de ser un predicador, de ser alguien, de pronto estar en la parte visible. Porque aquí todos servimos. Vamos a formatear el cerebro para sacar esa palabra de que unos sirven y otros no sirven. ¿Cómo así que usted no sirve? No, aquí servimos todos. La Biblia dice: servid a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea, desde que una persona renuncia al pecado y comienza a caminar con Dios, comienza a servirle. Porque da un buen consejo, porque evangeliza a otro, ¿cierto? Le da un buen consejo a alguien que encuentra desanimado, porque ora por la obra, porque mejor dicho, comienza un camino de servicio. Todos servimos, amén. Amén, al Señor sea. Pero mayormente el que tiene un cargo, el que tiene una obligación en la iglesia, hay un momento en el que tiene que esforzarse, ¿sí? Porque sale del trabajo, porque yo tengo que dar ejemplo, tengo que llegar temprano, porque debo congregarme, porque debo... Bueno, hay una cantidad de factores, porque debe sacar un poco más tiempo para orar, porque el que va a darle a otros tiene que tener. ¿Cómo da usted lo que no tiene? Y para recibir de Dios hay que postrarse, hay que madrugar a orar, hay que preocuparse, hay que leer, hay que escuchar otros predicadores que le dan ideas buenas a uno. Bendito sea. Yo qué día escuchando un predicador de los hermanitos de acá que colaboran aquí, predican, oyendo un predicador, me quedó unas ideas para yo organizar un sermón para mí. Es decir, claro, para mí y para la iglesia. Y lo voy a organizar, porque estaba sentado escuchando al que estaba aquí y de repente pasa por un lugar en donde pum, me tira un semillero a mí. Y de una vez yo cojo y lo capto, saco la agenda, apunto, que son ideas que no se me pueden olvidar. Eso pasa cuando el predicador ha estado orando. Es de bendición de alguna forma y él ni se da cuenta. Y entre más ungido esté el predicador, más verdades le dirá a usted. Porque por el Espíritu Dios le da lo que usted necesita ya. Por eso se equivoca alguien cuando dice: le llevaron chismes al pastor. ¿Quién le llevaría? ¿Quién le diría al pastor tal cosa? Oiga, no, muchas veces es que el Espíritu Santo está guiando al predicador y le dice sus verdades al que está allá, porque es lo que necesita el Señor decirle a esa persona para su bien. No fue que le trajeron chismes. El creyente, el predicador, entre más orado esté, más palabra le dará al pueblo y le pegará hasta en la peladura. Aleluya al Señor. Bueno, hablando del esfuerzo, a Josué Dios le dice: voy a estar contigo. Alabanzas al nombre del Señor. Mire lo que el Señor le dice a Josué: voy a estar con usted. Y le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es decir, vendrán contra usted muchos, pero nadie podrá contra usted, porque yo estoy con usted. A mí me gusta que el Señor le reitera el respaldo, ese respaldo tan tremendo a Josué. Imagínense, esa frase es muy grande. Nadie te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero me asombra también que a pesar de que Dios va a estar con él de una forma tan contundente, va a estar Dios con él. El Señor le dice como 3 o 4 veces: pero eso sí, esfuércese.
O sea, uno podría decir, no, pues es que Dios es suficiente. El Señor es el que va a hacer todo. Es tanto que él en una ocasión, en el paso del Mar Rojo, Él le dice a Moisés, le dice: ¿por qué clamas a mí? Dígale al pueblo que marche. Hay una frase que me gusta mucho y le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Dios se va a encargar de todo. Pero siempre el Señor les dice: marche, esfuércese, no se desanime, no se desaliente. Porque uno pudiera pensar que Dios le va a hacer todo, y Dios no le va a hacer todo. Hay una parte que es posible humanamente hablando, y es la parte que usted tiene que hacer. Hay gente que no quiere hacer esa parte humana. Hay gente que no la quiere hacer. ¿Sí? No la quiere hacer. El que era cervecero le da gana de tomar cerveza y va y se toma la cerveza. No, diga: hay poder en Jesucristo, yo ya no voy a tomar cerveza. Por el bien de mi alma, de mi vida espiritual, por el bien de mi salvación, no me voy a tomar la cerveza, no me voy a fumar el cigarrillo, y voy a hacer el esfuerzo. Yo recuerdo una anciana en la primera iglesia donde yo fui pastor, marcó mi vida. Era la señora madre de uno de los diáconos. Entonces, un día, de repente, el hermano diácono se llevó la mamá para ese pueblito, un corregimiento del Putumayo que se llama Piñuñanegoro. Entonces, la señora era muy dada católica, pero como allá no había pues misa ni nada de eso, ella comenzó a ir a la iglesia. Tenía un crucifijo colgando como así grande, ¿verdad? Como de un geme, una cadena aquí como tipo camándula, y una cruz, y la sacaba por fuera, y eso iba con esa cruz y llegaba al culto. Por eso es que usted no se preocupe cuando alguien entra a la iglesia que viene vestida inadecuadamente, que trae, un borracho puede traer hasta la caneca de aguardiente en el bolsillo. El todo es que no se agarre a tomar acá adentro. Puede traer la cajetilla de cigarrillo, después de que no lo prenda aquí, no le vamos a llamar la atención. Pero si la tiene ahí en el bolsillo, a veces uno, como a las formas, le tiene mucho cuidado. Deje que Dios es el dueño de la obra. ¿Qué tal nosotros ir a decirle: a usted aquí en culto y con ese crucifijo aquí colgando? No, ¿qué le pasa? Porque hay gente muy atrevida así. Hay que dejar, hermano, mucho cuento que no venía a culto y ahora está viniendo. Que tiene un crucifijo como así, déjela, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esto aquí es como una clínica espiritual. Acá Dios hará la obra en cada persona y cambia lo que tiene que cambiar. Yo no soy capaz de cambiar nada. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y otra cosa notable de la señora era que por donde iba echando humo, parecía un fogón de leña. En la iglesia, dentro de la iglesia, no prendía el cigarrillo, pero cuando salía, o me imagino que se fumaba todo. Y dicen que con el pucho de cigarrillo aprendía el otro. O sea, era permanente, era como parecía un tren echando humo. Y nosotros allí, la señora comenzó a escuchar la palabra. Nadie le dijo nada. Amén. Con su crucifijo ahí. Por allá un señor ponía un crucifijo así en el barranco, en la finca, que es que para que los evangélicos no llegaran. Pues más rápido, si es por la hora del Calvario, más rápido le llegamos. Porque nosotros sí sabemos qué fue lo que pasó en la cruz. Ellos se quedaron con la cruz, pero nosotros nos quedamos con lo que ocurrió en la cruz. Amén. Con el que murió en la cruz. Es que el que murió en la cruz es más poderoso que la cruz. Yo para qué la cruz si tengo aquí en el alma al que murió en la cruz. Dele fuerte ese aplauso a Jesús, porque Él está aquí en esta mañana. Aquí está el que murió en la cruz. Y no hay una cruz aquí, no es necesario. Él está en espíritu y en verdad en esta mañana. Está para sanar, está para liberar, está para perdonar pecados en esta mañana.
Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús. Hermano, cuando de repente la señora asistió a varios cultos, asistió varios días. Cuando un jueves, cuando hice la invitación, miré que la señora del crucifijo, con todo y crucifijo, se vino para el altar. Acá se vino al altar. Y ella tenía un vicio de cigarrillo, hermano, que una cosa muy impresionante. Pero comenzamos a hablar con ella y yo le decía: hermana, usted tiene que esforzarse, esfuércese, porque usted no nació con ese cigarrillo, usted no nació echando humo. Eso es un vicio que usted se le pegó después. Pero usted, Dios la llamó para que sea salva, para que sea libre. Y oramos muchas veces por ella: Señor, libérala de todos los vicios. Y gracias a Dios, al segundo culto, ya después de que pasó al altar, la señora ya no vino con el crucifijo, porque ya tenía al que murió en el crucifijo, lo tenía adentro. Hermano, ¿y para qué cruz? Y ya está Jesucristo, el que resucitó, el que dio la vida por nosotros, el que murió, amén, el que está en el cielo. ¿Ya para qué? Él está aquí en espíritu y en verdad. Y por eso aquí ya no cargamos la cruz. Y qué alegría mirar esos cambios en la persona, esos cambios. A Dios sea la gloria. Por allá como a los 15, 20 días pregunté, no recuerdo si le pregunté a ella o le pregunté al diácono, que era el hijo. Y uno de ellos me dijo: hermano, pues ella está esforzándose, porque el vicio del cigarrillo era una cosa impresionante. Ella echaba humo de día y de noche. Lástima toda esa platica, ¿no? A comprar tratados, a comprar comida. Y entonces me dijo él, dijo: hermano, vea, nosotros le compramos dulces de café, me dijo el hermano, o la nuera, no me recuerdo bien. Yo le compré de esos dulces de café, que son como tipo caramelitos, pero son de café, son muy sabrosos. Y le compraban el puñado de esos dulces, y ella, para embolatar la hormona que le pedía humo, y ella cogía y se metía a la boca un dulcecito de café y lo tenía allí. Eso quiere decir que para ella el proceso no fue fácil, y Dios era el que se encargaba de liberarla, pero a ella le tocó esforzarse a decir: yo no puedo seguir este vicio, porque eso es un problema que tengo y me tengo que liberar. Y buscando a Dios y congregándose y orando, y nosotros orando por ella, esfuerzos, hasta el día, hermano, que quedó la señora totalmente libre. Tuve el honor de bautizarla en el nombre de Jesús. Qué bendición. Al menos pues yo digo la bauticé, porque yo fui que Dios me usó en todo el proceso. Yo no era bautista todavía, y llegaba un pastor, le pedíamos el favor de que la llevara a las aguas, pero realmente no es incorrecto cuando digo la bautizamos o la bauticé, porque somos nosotros los que vivimos todo el proceso de enseñanza, de doctrina, de consejería. Así que gracias al Señor. Hermano, y con el tiempo, qué alegría, el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Los creyentes deben de esforzarse a ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, no piense que el Espíritu Santo ya no es necesario. No, Señor. Esfuércese a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Obediencia al 100%. A mí me preocupan los creyentes que mantienen contradiciéndolo a uno, porque el creyente que le contradice a uno es un creyente que tiene un alto porcentaje de rebeldía en su vida. A mí me preocupan los creyentes que uno les dice una cosa y ellos lo contradicen a uno como si fueran más sabios que el pastor. Esas personas tienen problemas serios en su vida espiritual. Jesús se refirió a los que se consideraban más justos que otros, a los que pensaban que eran más santos que otros, que tenían más santidad que otros. Jesús habló de ellos. Jesús habló de ellos como un problema en la persona. Amén. Pero hermano, la persona es obediencia al 100%, humildad, respeto, amén, armonía entre nosotros. Vea, si algo hay que decir, en lo que hay que esforzarnos nosotros, en tener armonía entre nosotros. ¿Por qué? Porque es en la armonía. Miren qué bueno y qué delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y armonía es respeto, armonía es convivencia, armonía es amor,
Armonía es comprensión. Armonía es respetar al otro. Porque si usted no respeta al otro, la opinión del otro, usted no respeta y no acepta a los otros, difícilmente usted tendrá paz. Ahora, otra cosa, el Espíritu Santo dice, seguir la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Por qué presenta la paz primero? Porque la paz es cuestión de armonía con el hermano mío. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Que del aposento alto estaban orando, dice la palabra del Señor. Oiga, que estaban allá en armonía, clamando, invocando a Dios. Y dice, y de repente vino del cielo como un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas. Pero me gusta eso, que ellos estaban allá en armonía orando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si leemos Hechos 2, Hechos capítulo 2 del verso 1? Vamos a mirar la frase que hay. El derramamiento del Pentecostés, y nosotros debemos esforzarnos a ser llenos del Espíritu. Hermano, esfuércese a ser lleno del Espíritu. Porque hay gente que está desesperada a veces por otras cosas, menos por ser lleno del Espíritu. Si es que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es la bendición más grande que usted puede recibir. Cuando llegó el día de Pentecostés, vea esto, estaban todos, ¿de qué manera? Unánimes. Y la unanimidad habla de eso, hermano, de ser armoniosos, de estar realmente como hermanos. Bendito sea el Señor. A mí me preocupa el creyente que critica, que está como en contra, que siempre dice cosas, que no le gusta lo que dice el pastor, que alguna cosa, y que se fue enojado del culto, que porque el predicador. A mí me preocupa esa gente que es un problema. A mí me preocupa, porque ¿cómo puede una persona de esas decir que está lleno de la gloria de Dios cuando no le gusta nada? Critica todo. O sea, pero si esa persona comenzara a esforzarse como mínimo a respetar, esa gente se llena de la gloria de Dios fácilmente. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces, hermanos, hay que esforzarse a ser llenos del Espíritu. Yo recuerdo, para ser lleno del Espíritu Santo, yo les he contado que yo me demoré 13 meses, pero desde el día que yo me bauticé o me bautizaron, hermano, comenzó un trabajo, un esfuerzo, una dedicación a ser lleno del Espíritu. Y yo recuerdo, hermano, que para yo ser lleno del Espíritu Santo me tocó llegar a unos niveles de santidad especiales. ¿Sí? Entonces yo revisaba, y a los 4 o 5 meses yo decía, bueno, ¿qué será lo que me impide? Preguntaba si sería la ropa como yo me vestía, preguntaba si sería el peluqueado, preguntaba, mejor dicho, hermano, pero yo voy a alcanzarlo, voy a lograrlo, voy a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y con un esfuerzo grande, una vigilia, ahí estaba. Un ayuno, ahí estaba. Un culto, hermano, ahí estaba. Que una fogata, ahí era yo el primero. Hay que preocuparnos por eso, hermano. Hay que preocuparnos por ser llenos del Espíritu. Una de las cosas por las que uno más debe alcanzar la llenura del Espíritu es teniendo mucha comunión con Dios. Obediencia, número 1. Amén. Armonía, número 2. Armonía entre la hermandad. Hermano, armonía en la iglesia. El que no tiene armonía con sus hermanos, difícilmente puede ser una persona llena del Espíritu. Yo no entiendo cómo una persona dice ser llena del Espíritu, pero no tiene armonía a veces ni con el pastor. Es un contrario. Yo no entiendo. Es que el Espíritu Santo es distinto. El Espíritu Santo nos lleva, hermano, a ser personas
muy cuidadosas, muy respetuosas. Amén. Y con las autoridades mucho más. Entonces hay gente que a uno lo confunde. Hay poder en el nombre del Señor. Número 3, a partir de la armonía y la santidad, que yo debo cuidarme de todo lo que es malo, para ser lleno del Espíritu Santo, debo de ser una persona que busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración. Entonces, es diferente para usted ser lleno del Espíritu Santo. Una oración de 5 o 10 minutos no es suficiente. O sea, si usted es de los que ora diariamente 5 o 10 minutos nada más, esa oración a usted le alcanza como para... Es una oración como para supervivencia nomás. O sea, escasamente para usted. Escasamente para usted. Para usted poder ahí sobrevivir. Es como el que se come una cucharadita de arroz por ahí, o una sopita por ahí, una coladita por ahí, y piensa que con eso ya. No, uno para vivir una vida llena del Espíritu y poder darle a otros y poder hablar en lenguas del Espíritu, porque hoy en día uno oye muchas lenguas, pero no siempre son del Espíritu Santo. O sea, hay gente que aprende a trabar la lengua y cogen una forma de hacer como escándalo, pero no siempre las lenguas que uno oye son del Espíritu Santo. Entonces la gracia aquí es hablar lenguas por el Espíritu. Que usted está adorando, usted está cantando y de repente el Espíritu tomó el control de su lengua. Yo recuerdo que yo quería hablar en español y yo no podía. Yo quería gritar y alabar a Dios y como que yo decía, uy Señor, que yo no me voy a estar haciendo el loco. Y procuraba hablar en español y no, el Espíritu había tomado el control de mi lengua, de mi vida y todo, y yo estaba hablando en otros idiomas, porque la Biblia dice, hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces hay que adoptar y asegurarnos de que cuando hablamos en lenguas sean realmente lenguas del Espíritu Santo, porque si no, entonces, hermano, eso no sirve para nada. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces me esfuerzo también a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces le trabajo a eso, hermano. Si hay un hermano por ahí que no me saluda porque cree que yo soy malo, pues lo busco y le digo, hermano, arreglemos esto porque yo no soy lo que usted piensa. ¿Sí? Si a alguien ofendí, lo llamo y me pongo en paz con él. Pero la vida, para usted ser lleno del Espíritu Santo, hermano, recuerde que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Al Señor sea la gloria. Entonces, qué bueno, hermanos, qué bendición. Debo esforzarme cuando viene la tentación. La tentación es cuando me veo impulsado a lo que es prohibido, a lo que es malo. Yo sé que eso es malo, pero el apetito, la concupiscencia, hermano, me lleva a ver lo agradable, a ver lo codiciable. Y entonces es un problema cuando yo cedo a la tentación. No, cuando vienen las tentaciones, que el diablo me incita a hacer lo malo, ahí es donde debo ser un hombre esforzado y me esfuerzo, que me voy a negar aún frente a lo que me gusta. Aún frente a lo que la carne me dice que disfrutaría mucho, me voy a negar. Por eso el Señor dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque le va a tocar decirle no a cosas que hasta le gustan. Pero usa la razón y dice, pero es pecado, pero es malo, pero voy a cometer un error grave. Así que me niego y me esfuerzo para no entrar en tentación. Es más, Jesucristo dijo que oren para que no entren en tentación. Es porque la tentación no es fácil para llevarla tan livianamente. A veces hay que hasta orar, Señor, guárdame. Amén, para yo negarme hasta lo que me gusta. Esa es la tentación. Frente a las tribulaciones, frente a los desánimos. ¿Cuántos se han sentido desanimados en algún momento? Yo creo que todos. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que todos
en algún momento hemos pasado por un momento de desánimo, incluso hasta decir, Dios nos guarde, hermano, hasta decir, no voy a volver al culto, no voy a volver a orar. Oiga, durísimo eso, porque eso es un peligro. Vea, usted así tenga el ánimo bajito, usted siempre esfuércese, hablando de esforzarse, esfuércese siempre a congregarse, esfuércese siempre a orar todos los días, porque la oración es la vida, es como el oxígeno. Cuando una persona está hasta en la UCI, ¿sabe qué es lo que le miran? Que los signos vitales aún estén allí. Y la oración para nosotros es lo que permite, hermano, que usted tenga signos vitales espirituales. Nunca vivas una vida sin orar, sin hablar con Dios. Cuéntele sus problemas, cuéntele sus preocupaciones, dele las gracias, dígale que usted está agradecido, dígale que usted lo ama. Pero hable con Dios siempre, ore, porque la oración es la vida, es la respiración, es el hálito de vida espiritual. Dele gloria a Jesús esta mañana. Él es bueno, Él es bueno. Oh, al Señor sea la gloria, al Señor sea la gloria. Y una de las cosas importantes para mantenerme con vida, cuando el enfermo come, mi mamá decía, no, si el enfermo comió ya no se muere. Ya que estaba enfermo, que Julano, que uno de los muchachos comerá el trajín de, como le tocó a mis padres. Usted dice que fueron 12, ¿no? Que fuimos 10 y de pronto el uno está enfermo y que no come. Cuando de repente madrugaba y se comía su platado de caldo, decía mi mamá, no, el que come ya no se muere. Y eso es en la vida espiritual. El que uno lo ve que se congrega, que oye la palabra, que está allí, hermano, puede estar debilitado, pero desde que coma palabra de Dios ya no se muere. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación y para vida eterna. Dele un aplauso bien bonito a Jesús esta mañana. Él es bueno, Él es grande, Él es soberano. Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, hay un llamado del Espíritu de Dios en esta mañana. Esfuérzate. Cuando vengan los desánimos, esfuérzate. Cuando el demonio te diga que no vas a ir al culto, esfuérzate. Dígale, Satanás, tú no quieres que yo prospere, que yo camine, pero en el nombre de Jesús me voy para el culto. En el nombre de Jesús sí voy a orar, sí voy a orar. En el nombre de Jesús sí voy a adorar. En el nombre de Jesús sí voy a leer la palabra, porque eso es lo que me alimenta para poder sostenerme con vida espiritual. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor, mis hermanos. Entonces, en la palabra dice, esfuérzate en la gracia que es en el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la palabra. Esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Ese esfuércese quiere decir, bueno, esto aquí no es tan fácil, esto aquí no es tan botado así como que digamos, hay que esforzarse, hay que dedicarse, hay que sacrificarse por momentos, amén, pero es por algo que vale la pena. Porque cuando uno está pasando trabajos sobre alguna cosa, mis hermanos, debe hacer una evaluación hasta dónde es necesario sacrificarse o sufrir por algo, ¿sí? Ser perseverante en algo y sostenerse en algo. ¿Hasta dónde es importante eso? Y en ese orden de ideas, cuando se trata de la salvación, realmente, hermano, es algo que vale la pena. Vale la pena luchar, vale la pena seguir, vale la pena perseverar. Por ahí uno de los escritores en la Sagrada Biblia dice que aún hasta la sangre, que algunos perseveraron y se esforzaron hasta la sangre. Dice, pero a ustedes no les ha tocado todavía hasta la sangre.
Así que, mis hermanos, hay un llamado siempre del Señor a cuidar lo que Dios nos ha dado, a conservar lo que Él nos ha regalado. Usted en Cristo tiene salvación gratuita. Y claro, hay situaciones que nos ocurren en la vida muchas veces que hacen de que el camino sea un poco difícil, pero a través de esfuerzos vamos a seguir adelante y lo vamos a lograr si somos cristianos esforzados en el nombre del Señor. Vamos a estar de pie y le damos gracias a Dios esta mañana. Cada que cruces un momento de desierto, recuerde esta palabra que el Señor nos mandó el día de hoy. Cada que estés con problemas de salud, se te hace un poco difícil el camino. Cada que alguien como que a usted se le cruza en el camino como un obstáculo, alguien es como un tropiezo para usted, recuérdese que debe ser una persona esforzada y que a través de muchos esfuerzos, amén, es necesario para entrar al reino de los cielos. Hermanos, antes de orar les cuento una cosa que yo una vez en San Vicente del Caguán, que eso es una zona pues roja, una señora comenzó a venir al culto y yo ni la conocía. El esposo había estado muy ofendido y no le gustaba que la señora asistía a la iglesia. Un día de repente ella asistió, pues ya llevaba varios meses asistiendo, y un día de repente ya nos habíamos acostumbrado a verla y todo, ella dejó de venir a la iglesia. Entonces yo invité a un diácono, porque cuando se trata de visitar damas, a mí no me gusta ir solo. Siempre yo he tenido esa buena costumbre, que si mi esposa no puede ir conmigo, entonces yo invito una persona, un diácono, un servidor o algo. Y nos fuimos a buscar a la señora, por allá a un barrio en el San Vicente del Caguán. Llegamos y claro, la señora había estado de pronto un poquito delicada de salud. Lo cierto es que estábamos allí, hermanos, cuando llegó el esposo, que yo no sabía nada, yo no sabía que él estaba en contra de que ella fuera a la iglesia. Cuando llegó el esposo, pero llegó borracho, y le pegó una palmada a la pared y pegó un grito de borracho. Dijo, aquí están los yo no sé cuántas que me están dañando el hogar. Y lo vi que pasó para la cocina y sacó un mataganado como así. Y se nos vino, hermano. Pues uno en un momento, porque el factor sorpresa es muy, no sé, es muy fuerte, es muy inesperado. Yo estaba sentado en una silla rimas de esas que están aquí, que son como de brazo. Y yo pues llegué y me paré y la puse aquí. Yo dije, pues yo no sé aquí qué pasará, Dios me guarde. Y había una mesa aquí, yo hasta pensé, ¿no? ¿Será que alzo esa mesa y se la pongo? ¿Qué era? Porque uno es humano y uno en el momento de reaccionar, uno no sabe, pero hay poder en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, y ese señor con esa estaca y cuchillo, un mataganao, y comenzó a insultarnos y nos decía una cantidad de cosas, nos insultaba, nos decía cosas, mejor dicho, hermano, la abuelita la dobleteó, la tripleteó, de todo nos dijo. Y nosotros allí, hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Momentos difíciles, porque eso es un momento muy difícil. O sea, en ese momento ni siquiera hablar con el diácono y decirle, ¿qué hacemos aquí, hermano? No había tiempo de nada. Solo invocando el nombre del Señor, hay poder en Jesús. Pero yo sí dije, donde se me arrime más de unos 2 metros, a mí me toca, pues yo no sé si aquí me dejo chuzar o qué pasa, pero hermano, Dios nos guarde de situaciones así. Hasta que invocando el nombre del Señor Jesús, invocándole el nombre, se fue abriendo como si tuviera miedo. Comenzó a darle como miedo y comenzó a retroceder. Pero son momentos difíciles, momentos que uno cruza, que solo el Señor, hermano, créame que usted puede pasar momentos difíciles, momentos duros, pero hay uno que ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros. Y hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros. Y Él promete que seguirá ayudándonos.
mientras estemos aquí. Vamos a orar al Señor. Yo no sé quién quisiera pasar al altar, hermano. Un hermano que pronto está pasando dificultades, quiere invocar la ayuda del Señor esta mañana. ¿Por qué no oramos todos aquí los unos por los otros? Señor, tengo problemas familiares. Señor, tengo problemas de salud. Señor, tengo problemas de desánimo. Señor, tengo problemas con un vecino. Señor, tengo problemas con un familiar. Yo no sé cuál será su dificultad. El Espíritu de Dios te ha dicho en esta mañana: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor está contigo todos los días de su vida. ¿Alguien más quiere venir al altar? Vamos a orar por los que deseen venir al altar. Pero aquí está el Señor fortaleciéndonos con su palabra. Él es vida, Él es espíritu, Él es verdad. Él sabe tu situación, Él sabe tus problemas, Él sabe tus desánimos, Él sabe tus dificultades. Amén. Y aquí estamos nosotros creyendo en su palabra y en su poder. Invoquemos al Señor. Aquí hay unos hermanos, oremos por ellos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús.